cacerolas vacías empezaron a sonar en el Chile de Allende, pero al poco tiempo ya se hacían oír contra la dictadura de Augusto Pinochet. Esta forma de manifestarse contra los gobiernos también se instaló en nuestro país hace muchos años y es una forma clásica de la protesta popular. En este último tiempo, y reclamando medidas para contrarrestar los efectos sociales y económicos de la pandemia, se volvieron a hacer escuchar. Hoy, en la letra chica, el ruido de las cacerolas vacías. Sí, bueno, estamos asistiendo en América Latina a un momento histórico, digamos, lo estamos presenciando, un momento histórico de protesta social masiva como respuesta a la avanzada de unas políticas, de una agenda neoliberal que cada vez es más implacable en nuestro continente. Una cacerola y un cucharón lo puede agarrar desde un niño, un anciano o un joven. Entonces, es transversal en ese sentido, es transversal también en términos de clase social y tiene un poder congregador muy fuerte que interpela al poder político. Es decir, somos nosotros, estamos juntos, estamos juntas y vamos a irrumpir y vamos a defender nuestras demandas. Es un grito de lucha. En Uruguay, miles de ciudadanos golpean las cacerolas desde sus casas en protesta contra las medidas económicas del gobierno del presidente Luis Lacalle Pou. Las medidas que pretenden elevar las tarifas de los servicios públicos son rechazadas en diferentes ciudades. En la capital del país, Montevideo, las protestas se realizaron masivamente en los barrios populares y de clase media. Siempre las propuestas sindicales van acompañadas por la lucha. La lucha que habitualmente desarrollamos no es posible convocarla si queremos cuidar a nuestros compañeros y compañeras, con lo cual un instrumento que solemos no utilizar, como es el caceroleo o el apagón, lo vamos a utilizar porque no hemos encontrado otra forma de movilizarnos que sea adecuada a la circunstancia sanitaria actual. El martes, numerosos uruguayos salieron a los balcones con cacerolas para exigir al gobierno más medidas para frenar el virus. ¿Por qué caceroleamos? Para que la crisis no la sigamos pagando y los trabajadores, mientras no haya oro, acumulan. Porque somos el país que ha gastado menos para proteger a su gente de las consecuencias económicas de la pandemia. ¡Caceroleado, Oligarca! Buenas noches, bienvenidos a La Letra Chica, bienvenida Denise. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, arrancamos con ruido de cacerolas y seguramente en algún lugar de Montevideo se está escuchando ese sonido en este preciso momento, porque desde hace algunas semanas, cada martes a las 9 de la noche, y luego una convocatoria que se expandió rápidamente desde las redes sociales, muchas personas decidieron manifestarse caceroleando. Pero vamos a arrancar yendo un poco más atrás en el tiempo y es preguntándonos cómo se instaló este mecanismo de manifestación popular en Latinoamérica. Y bueno, para arrancar conversando de esto nos vamos a ir hasta Buenos Aires y vamos a recibir al doctor en Ciencias Sociales, Julián Rebón. Julián, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, bienvenido, Julián. Julián, lo dijimos en el arranque del programa y sabemos que fue en Chile, en el Chile de Allende, donde empezó a escucharse este sonido tan característico del caceroleo o cacerolazo, como le dicen en Argentina, como forma de protesta. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo arrancó? Bueno, si bien siempre es difícil saber cuál fue el primero, porque efectivamente podemos encontrar otros antecedentes, y creo que en Chile es precisamente el que tiene tuvo más repercusión, ¿no? Y precisamente nace durante el gobierno de la Unidad Popular, en la presidencia de Allende, con la protesta de los sectores medios más acomodados, ¿no? Precisamente el uso de la olla tenía que ver con simbolizar la situación de desabastecimiento que había, ¿no? Y fue como uno de los antecedentes de movilización de la sociedad civil que después se va a transformar en un golpe de Estado, ¿no? Interesante, porque bien como lo decían ustedes, el
cacerolear, no es patrimonio ni propiedad de ningún grupo social. Pocos años después, precisamente, en el marco de una huelga, y no había condiciones para movilizar en las calles por la represión, los sectores populares de Chile utilizan la cacerola como un modo de protesta desde las propias casas para evitar la represión, puertas adentro, precisamente contra la dictadura de Pinochet. Y de ahí en más vamos a encontrar que este repertorio se va haciendo eco en distintas partes de América Latina, en Argentina, en los 80, muy vinculado a la protesta precisamente vinculada al hambre, pero después adquiriendo un carácter muy político, de protesta contra el gobierno. Es decir, es hacer ruido con la cacerola, pero con lo que haya, como una forma de mostrar malestar, reprobación contra el gobierno. Y obviamente, dependiendo del signo del gobierno, también en parte se va a explicar quiénes son los que se movilizan a través de cacerolear. Explicabas, justamente esto, cómo se transmitió en otros países, qué características tomó y cómo se apropiaron los distintos sectores de la sociedad. Y también pasa muchas veces, incluso ha pasado en las últimas semanas, como hasta incluso un mismo día en los distintos países pueden haber cacerolazos contra los gobiernos con un signo bastante diferente. ¿Qué características tiene particularmente esta forma de manifestarse de las personas? Y también si siempre es contra los gobiernos o también es una herramienta que se usa para otro tipo de cuestiones. Es un tipo, obviamente el cacerolazo se puede utilizar con otras formas de acción, con huelgas, con movilización, pero bueno, en su forma más simple tiene 4 ventajas, yo diría. Primero, permite ser usado por cualquiera, cualquiera puede cacerolear. Segundo, permite la espontaneidad, Si bien se puede hacer convocatoria, puede estar más organizado, no requiere necesariamente de una organización previa. En los hechos, la semana pasada, cuando el presidente de Argentina anunció la suspensión de la presencialidad en las clases en el área metropolitana de Buenos Aires, sectores, obviamente, más vinculados a la oposición social al gobierno, cacerolearon espontáneamente, Eso da una ventaja bastante importante, Otro elemento muy clave es que permite ser realizados de cualquier lugar, y no requiere un gran compromiso, un gran desplazamiento, una gran organización. Son todos elementos que permiten esta difusión. Y por último, permite incluso no tener consigna. Permite que incluso si fuera necesario, y lo único que articulara fuera la oposición a una medida del gobierno o al gobierno, no presentar más consigna que el hacer ruido, En ese sentido puede articular lo diverso de un modo bastante específico. Ahora, tiene 2 requisitos bastante fuertes. El primero es que requiere cierto malestar o reprobación generalizada en grupos sociales. Puede ser en el conjunto de la ciudadanía o en ciudadanías polarizadas, por ejemplo, como la Argentina o la de otras latitudes, En parte, en parte de ella, Porque precisamente el cacerolazo, para ser exitoso, requiere vincular con ese malestar, catalizarlo, condensarlo en una forma de acción. Obviamente, es siempre contra el gobierno, y yo diría casi siempre. ¿Y por qué? Porque esta situación deslocalizada, de protestar, no tiene un componente simbólico específico frente a la protesta. El componente es precisamente la personificación general de la política. Y en ese sentido, casi siempre los cacerolazos son contra el gobierno, son medidas de reprobación contra el gobierno. Y a la hora de administrar esta herramienta, ¿es una herramienta que suele administrarse como reiteradas veces en el tiempo o es mejor quizá, o la forma que se ha encontrado estratégicamente es de alguna manera canalizar el malestar en momentos específicos? Bueno, es una buena pregunta. Lo que estamos encontrando es que esta herramienta cada vez se difunde más. ¿Por qué? Porque con las redes sociales facilitan muchísimo más el uso de esta herramienta. En las situaciones de restricciones de la pandemia, obviamente en estas condiciones sanitarias, es una herramienta que entraña menos riesgos sanitarios, Entonces ahora, la administración del cacerolazo, como cualquier forma de protesta, tiene que ver con la artesanía de aquellos que la protagonizan.
cualquier forma que se ritualiza, se reitera en el tiempo, puede tender a perder eficacia, capacidad de irrupción, ¿no? de llamar la atención, ¿no? Entonces, por lo general, los distintos movimientos van cambiando las formas de acción según las repercusiones que van teniendo. Obviamente, hay contextos en que una forma se transforma como tienen éxito en algún lugar en llamar la atención y obviamente se difunde hacia otros lugares, ¿no? Esto es un poco la historia de todas las formas de lucha, de la huelga, la movilización, los cortes de ruta, las cacerolas también. Ahora, Julián, el caceroleo tiene una particularidad que capaz que esas otras formas de manifestar no la tienen. Cuando uno va a una marcha, la marcha se concentra en un lugar y los que están alrededor tuyo son gente que está de acuerdo con tu protesta. Ahora, en un barrio puede pasar lo que vimos en el video de arranque, que alguien salga a cacerolear y a los vecinos no les guste. Y hay como una cosa local de tu barrio, del que vive enfrente a tu casa, que capaz que está en contra. O sea, se hace algo, primero se desparrama mucho más en la ciudad, pero también de alguna manera muestra particularidades que en una marcha no se ven. O sea, vos sabés que tu vecino está desconforme, por ejemplo. Y si vos no ibas a la marcha no te enterabas. Sí, efectivamente. Y cuando, o sea, obviamente, por ejemplo, en la crisis de 2001 en Argentina, bueno, era generalizado, ¿no? No había alguien. Ahora sí, entre comillas, hay, por ejemplo, acá cuando hay cacerolazos, hay aquellos que se manifiestan en contra de los cacerolazos. Por eso tiene que ser bastante, tiene que tocar alguna vibra que movilice significativamente a un sector social, ¿no? Obviamente, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo? Digo, como muchas veces las posiciones políticas están correlacionadas con clivajes sociales, ¿no? Es en determinados barrios donde uno va a encontrar más cierto tipo de cacerolazos, ¿no? Por ejemplo, en Argentina en este momento, en los barrios más acomodados, pero en Chile en este momento puede ser en distintos barrios, incluso en barrios muy populares, ¿no? Entonces, va a encontrar como las condiciones para una mayor generalización. Pero efectivamente, digo, ¿cuál es el tema? Un cacerolazo que tenga que toque una vibra poco fuerte, hace que un vecino salga a tocar, ¿no? El problema del pionero, salga a tocar la cacerola y enseguida otro le diga algo en contrario, le insulte o le cante en contra. Tiene que ser algo bastante generalizado para que sea exitoso. En sociedades polarizadas, esta situación que vos contás se da, y se da en un mismo edificio, ¿no? No es que se da a veces en la calle. Julián, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en La Letra Chica. No, a ustedes, un gusto. Un abrazo grande. ¿Sabés, Denis, que el caceroleo, nos vamos a enterar de una cantidad enorme de cosas, tiene un origen también europeo, vinculado al escrache ante ciertas prácticas de integrantes de la sociedad. Desde ahí fue elegido como una de las formas más básicas y más clásicas de caceroleo. Pero para charlar un poco de este camino que ha recorrido el caceroleo hasta nuestros tiempos, recibimos al politólogo Germán Videgain. Germán, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Un placer, gracias por estar con nosotros en La Letra Chica. Germán, recién charlamos con Julián los comienzos del caceroleo en Latinoamérica, pero acabamos de decir que esto también tiene un origen europeo. Sí, esto es bien interesante porque, como bien señalaba Julián, el antecedente directo para los caceroleos que estamos habituados en el continente es efectivamente el de Chile en el momento del gobierno de la UP, ¿no? Y es más, vale decir que en el mundo Latinoamérica es el continente o es reconocido por ser un continente que usa mucho los caceroleos. Y hoy en día en el mundo de la difusión, de la globalización, es interesante, por ejemplo, ver cómo en Estados Unidos, cuando están caceroleando en el contexto de las protestas, en el caso de George Floyd, en los artículos de prensa explicaban el cacerolazo de Latinoamérica, ¿no? Ahora, si tiramos una línea de más largo alcance hacia atrás, es interesante ver que hay historiadores, hay autores que rastrean antecedentes, ¿no?, de prácticas de este estilo, por ejemplo, en la Francia de la monarquía de Julio, de 1830, ¿no? En ese contexto acontecía que habían protestas que consistían en generar ruidos, en salir a la calle con justamente utensilios de cocina, pero también con cualquier cosa que hiciera ruido, como decía Julián, que pasa hoy en día también. Y lo que es bien interesante de esto es que en esa década del 30, de los 1800, es cuando eso pasa a la esfera de la protesta
pública, de la protesta política hacia los gobernantes, hacia figuras políticas. Pero esta práctica en realidad proviene de prácticas de las comunidades pequeñas de la Europa del siglo XIX, del siglo XVIII, donde se utilizaba este tipo de protesta ruidosa como forma de control social. Se utilizaba como una forma de desfile que parodiaba en cierta medida los desfiles religiosos, hasta con una lógica a veces en tono de jolgorio. ¿Para qué? Para señalar con el dedo, ¿no? Para humillar muchas veces a personas de la comunidad, de la pequeña comunidad rural tal vez, que habían cometido actos que se consideraban inmorales. Por ejemplo, algo típico de aquella época refería a los casos de matrimonios arreglados entre personas de muy distinta edad, o cuando una viuda se casaba de vuelta. Entonces, era una forma de sanción social, moral. Lo interesante que es que en la década del 30 esto se empieza a utilizar para señalar con el dedo a medidas del gobierno e incluso en algunas ocasiones a personas, a representantes del pueblo que se entendía que estaban no cumpliendo con su mandato. Y en esta segunda vertiente, que no era la del desfile en la calle, se iba a la puerta, se invadía la esfera privada, si se quiere, en una lógica que muchos dicen, bueno, esto es un antecedente del scratch, ¿no? Ir hacia la puerta de la casa de un actor político y señalarlo con el dedo. De hecho, los historiadores que investigan esto cuentan casos de representantes que se tuvieron que hasta mudar de ciudad, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta estas prácticas, es que hay autores, ¿no?, que trazan la línea histórica de este repertorio de acción, justamente, hasta el siglo XIX, por ejemplo, en Europa. No solamente en Francia, sino identifican procesos similares de apropiarse de prácticas sociales, de censura, de represión, de normalización, de control social, a cambiar y tirarlo a la esfera política y utilizar este ruido, este bullicio, como forma de señalar descontento político. Hablaste de los repertorios de acción, y los repertorios de acción es lo que define la literatura como las distintas formas de protesta popular que pueden tener los movimientos sociales. ¿Cuáles son estos repertorios de acción? ¿De qué depende que se tomen unos u otros? Bien, este es un tema también creo yo bien interesante porque la literatura sobre movimientos sociales, sobre protesta, sobre acción colectiva no convencional, se preocupa por ver qué es lo que hacen los actores colectivos a la hora de protestar, justamente. Y ahí hay una gama de repertorios, y ¿qué es lo que se encuentra? Que no en todas las sociedades está la misma gama disponible, e incluso dentro de una misma sociedad, no los distintos grupos sociales, ¿no?, acuden al mismo tipo de prácticas. Entonces, este repertorio de acción refiere a este stock, ¿no?, de actividades que en realidad es limitado y evoluciona con el tiempo, ¿no?, por procesos de adaptación, a veces por procesos de imitación, de difusión, a veces cuando saltan actividades de un campo hacia el otro, como este caso de las cencerradas, que así se llama por los cencerros, aquellas prácticas de control comunitario. Y acá lo que otros autores distinguen como un elemento, creo yo, conceptualmente interesante, es a qué tipo de lógica responde, ¿no?, un repertorio de acción. Y en realidad, cuando los actores sociales quieren protestar por algo, acuden a distintas lógicas. Si nosotros identificamos de forma muy simplificada 3 lógicas concretas, que en la realidad se suelen combinar, podemos identificar la lógica de los números, que esto básicamente es mostrarle al Estado, a los gobernantes, que somos muchos. Es interesante porque acá estamos disputando la representatividad del gobierno. Entonces, una marcha muy masiva lo que hace es justamente disputar representatividad. Entonces, ahí la lógica del número. Y en ese sentido, el cacerolazo, el caceroleo, creo yo que va por ese lado, ¿no? Mientras más gente cacerolee, mientras más barrios caceroleen, más complicado se le pone el partido al gobierno, ¿no? Como decía Julián, si hay sectores que hacen otra cosa, bueno, ya el gobierno ve que hay una sociedad dividida, es distinto cómo responde o no. Otra lógica distinta es la lógica del daño. Entonces, en el repertorio de acción, si yo corto una ruta, ¿no?, si yo tomo un lugar, lo que estoy haciendo es ejerciendo una suerte de amenaza, ¿no? Si vos no me prestás atención a mis reclamos, vas a tener un costo de algún tipo. Y es otra manera, si se quiere, de llamar la atención, que muchas veces esto aparte genera la atención de los medios y a través de eso de la opinión pública. Entonces hay una tentación a veces de tener acciones de este tipo. Y en tercer lugar, pasa muchas veces que los actores colectivos o las personas inclusive acuden a la lógica del testimonio. Y en la lógica del testimonio, ¿qué es lo que importa?
importa demostrarle a la sociedad, al gobierno, que esto es tan importante para mí que me pongo en riesgo a mí mismo, ¿bien? O a mi colectividad si es un grupo. Entonces, acá podemos imaginar una huelga de hambre. Bien. Tal vez no tengo la lógica del número, nadie me acompaña, tal vez no ejerzo una amenaza o un daño a un tercero o al Estado, pero muestro a la población y al gobierno que esto es tan importante para mí que estoy dispuesto a asumir el costo. ¿Bien? Entonces, una huelga de hambre iría por esta lógica, ¿no? Que es la lógica del testimonio. ¿Bien? Entonces, aquí creo que hay 3 lógicas interesantes a tener en cuenta a la hora de ver cómo protestan los actores sociales. Y bueno, ¿por qué deciden ir por un camino o por el otro? Que era lo que me señalaban como pregunta. Esto tiene que ver con factores internos y externos, muchas veces, ¿no? Tiene que ver con qué capacidad tiene un movimiento social, por ejemplo, ¿no? Un factor interno, pero también tiene que ver con qué identidad tiene, que eso también hace a la acción colectiva. Entonces, no esperamos que un movimiento pacifista genere acciones muy vinculadas a la lógica del daño que podrían involucrar violencia política. Eso sonaría raro, ahí hay un constreñimiento. ¿Por qué? Por la identidad, ¿no? Por la ideología que puede tener un movimiento. Entonces, cuando nosotros analizamos los movimientos sociales a nivel global, vemos que siempre enfrentan dilemas, ¿no? Dilemas, por ejemplo, que hacen a estas cuestiones, de qué recursos tengo, qué es lo que quiero buscar, si quiero llamar la atención de la opinión pública, pero esto me puede enajenar del apoyo de otras personas, si acudo, por ejemplo, a la lógica del daño. Y si miramos hacia afuera, encontramos también variables contextuales, ¿no? Eso también restringe este stock limitado de posibilidades, y ahí encontramos factores culturales, políticos, económicos, que obviamente son también factores importantes. Planteabas parte de los repertorios de acción, la idea es que tengan una fuerte repercusión y que se genere una acción social conjunta que de alguna manera provoque una presión. Hemos visto como en el último tiempo, como casi todas las cosas, han pasado unas convocatorias a través de las redes sociales y demás, y convocatorias que se repiten en el tiempo, algo que podría de alguna manera desgastar la herramienta. Eso es una pregunta para hacerte. ¿Desgasta la herramienta la reiteración de estas expresiones? Y lo otro también, vemos cómo eso se lee en las redes sociales. Podemos ver cómo personas en las redes sociales plantean en un mismo barrio, se escuchan millones de cacerolas, no se escucha ninguna cacerola. ¿Cuál es la lectura que podemos hacer también de esas protestas tan físicas y tan no virtuales, cuando muchas veces la lectura la hacemos a través de la virtualidad de las redes sociales? Bien, ahí, bueno, yo concuerdo con Julián en lo que señalaba de la importancia muchas veces en los repertorios de protesta de la novedad, ¿no? De ser muchas veces inventivos, y por lo general la reiteración suele jugar en contra, ¿no? Muchas veces. Sabemos que los ciclos de protesta en general tienen un momento de subida y un momento de bajada, y los repertorios pueden tener este efecto. Ahora, esto lo podemos matizar en el caso uruguayo en concreto, cuando lo que tenemos en realidad es que el caceroleo está convocado de forma paralela a una situación de crisis sanitaria, económica y social. Entonces, acá también depende, no juega solo el caceroleo, depende qué es lo que hace el Estado, qué es lo que hace el gobierno, cómo responde, y qué es lo que pasa también, ¿no?, en términos de la evolución de la situación que tenemos social, política, económica. Entonces acá creo que hay que tener en cuenta los dos factores. Con respecto al vínculo entre lo virtual y lo no virtual, eso también es un aspecto interesante que estudia la literatura, y cada vez más, ¿no? Porque hay un juego ahí justamente que cada vez es más presente, ¿no? ¿Para qué sirven las redes sociales? ¿Para qué sirven las nuevas tecnologías? ¿Y cómo las usan los movimientos sociales? Otro dilema que tienen que afrontar, ¿no? Cómo usar ese tipo de herramientas. En este caso yo creo, no lo estudié en profundidad, pero lo seguí con mucho interés, obviamente, desde que salió la convocatoria. Acá me parece que efectivamente hubo una organización espontánea, ciudadana, por lo que pude ver. De hecho, había actores colectivos organizados que estaban preocupados, preguntándose de dónde sale esto, para ver si lo valido o no. Hablo de políticos y sociales, ¿no? Esto daba cuenta de que no se sabía mucho qué estaba pasando, y en el juego de las redes, yo no soy muy seguidor de Twitter, pero por el interés del tema me metí a mirar un poquito, había actores que querían un poquito ensuciar la cancha y decir, es un caceroleo a favor de la calle y el gobierno. Entonces hubo una pugna ahí, sobre todo en la primera convocatoria, esto después se decantó, que muestra la relevancia que tiene lo virtual. Creo que obviamente
como decías tú, Denise, esto después tiene un correlato en lo físico, en lo material, y bueno, el caceroleo tiene éxito en la medida que efectivamente los vecinos lo escuchan, ¿no? Lo ven, pero de vuelta tenemos el juego de ida y vuelta, justamente. ¿Por qué? Porque después esto se replica, ¿no? Y salen los videos de en tal barrio hubo ruido, en tal ciudad hubo ruido, hubo caceroleo, no hubo caceroleo, desde el otro lado mostrando calles en silencio. Entonces creo que efectivamente lo que estamos viendo acá en el caso uruguayo, y en todos lados en realidad en el contexto actual, es bien interesante. Otra cosa que agregaría, me parece a lo que señalaban un poquito antes en la discusión con Julián, refiere a que no solamente a veces la pugna es entre caceroleo y no caceroleo, sino que incluso en Uruguay tuvimos al comienzo de la pandemia convocatorias opuestas, que era cacerolear y desde otros lados decían poner el himno a todo trapo, ¿no? Para generar una oposición en los barrios, ¿no? Entonces, ese ejemplo también nos da cuenta de que hay muchas veces protesta y contraprotesta, que es otro elemento a tener en cuenta. Ahora, estuvimos repasando, y para ir terminando, Germán, estuvimos repasando la historia del caceroleo, hablamos de orígenes, de los usos, pero te voy a hacer una pregunta que seguramente no me puedas responder, o quizás en algún caso particular sí. ¿Funciona el caceroleo? ¿Lo escucha quien lo tiene que escuchar? Más allá del vecino que está enfrente a mi casa. O sea, el caceroleo como medida, ¿qué tan efectivo es? Acá la respuesta es caso a caso, ¿bien? Como en muchas cuestiones que hacen a los fenómenos sociales, ¿no? Hay casos muy exitosos de caceroleos. Por ejemplo, en el momento de las protestas estudiantiles chilenas del 2011, un momento venía bajando la protesta estudiantil y hubo un momento de fuerte represión, eso fue el 4 de agosto, si no me equivoco, y frente a esa represión se llamó un caceroleo y fue ultramasivo y repuntó nuevamente la protesta en ese contexto. Entonces, en ese ciclo de protesta en particular, por ejemplo, creo que estoy señalando un caso muy exitoso. En otras situaciones no lo es tanto. Si miramos en Uruguay, tuvimos caceroleos en el gobierno anterior de Tabaré Vázquez por grupos que se quejaban por el tema de inseguridad, o incluso un caceroleo, recuerdo, en una cadena del presidente Tabaré Vázquez. Esos caceroleos no tuvieron mayores impactos. Entonces, de vuelta, esto es caso a caso. En el contexto actual, yo, para ser honesto, cuando vi la convocatoria hace 2 martes, bueno, me preguntaba cómo iba a funcionar eso, porque fue muy sobre el pucho, pero como señalaba justamente Julián, una de las virtudes que tiene caceroleo para la protesta es justamente que se puede convocar del día a la mañana y que mucha gente puede responder. Entonces creo que en ese contexto fue exitoso. Hay que ver cómo sigue esto. Y por último, me parece que otro tema interesante a señalar para entender este cacerolazo esta serie de cacerolazos que tenemos en Uruguay ahora, en Montevideo sobre todo, pero con extensión a otras partes del territorio, tiene que ver con lo que en la literatura se llama el shock moral, ¿no? Que a veces hay shocks morales que hacen que la gente se active y que participe. Y a mí me parece, esto es un análisis preliminar obviamente, que la fecha en que hubo 71 muertos, ¿no? Por el COVID fue un momento de shock moral y que mucha gente que estaba ahí queriendo manifestarse por la situación se agrupó, se organizó y esto es lo que le dio en buena medida bastante éxito a esta protesta, ¿no? Entonces, me parece que ese es un elemento también a tener en cuenta porque tiene que ver con lo que yo señalaba de que acá pasan 2 cosas. Está la convocatoria de caceroleo y está la realidad cotidiana que sigue siendo bastante urgente. Entonces, vamos a ver, ¿no?, cómo se acompasa eso y, bueno, qué otros llamados pueden haber que eventualmente remuevan, ¿no?, cuestiones que la sociedad uruguaya pueda llegar a entender como intransables, como puede ser la muerte de tantos compatriotas o los 100.000 pobres u otras consecuencias que ha tenido la pandemia y su gestión por parte del gobierno. Germán Videgain, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en La Letra Chica. Gracias a ustedes. Denise, en el bloque que viene nos vamos a meter con una protagonista. Este caceroleo, si bien fue espontáneo, arrancó de algún lado y en este caso arrancó en las redes sociales. Y vamos a recibir a Yanina Iglesias, una de las responsables que hizo que esto se empezara primero fuera un hashtag y después se convirtiera en algo físico, como hacer ruido con una cacerola todos los martes a las 9 de la noche. Ya venimos.
Seguimos en la letra chica y estábamos hablando de cómo se han hecho las distintas convocatorias populares a los cacerolazos y estas últimas han surgido de las redes sociales. Usuarias y usuarios que espontáneamente se organizaron para convocar todos los martes a las 21 horas cacerolazos para reclamar medidas y atención asociada a la pandemia. Para hablar de esto vamos a recibir a Janina Iglesias, una de estas usuarias de redes sociales que ha convocado los cacerolazos, y preguntarte cómo se empieza a gestar esta coordinación, si es algo que es espontáneo y se van sumando, o si hay una coordinación detrás de esto. Bueno, muchas gracias por invitarme, primero que nada. Bueno, en esta situación particular, que es en la que yo estoy participando, se ha dado bastante espontáneo. A partir del 12 de abril, que fue la fecha en que justamente era politólogo, ¿no?, el que estaba hablando recién, sí, que comentaba que surgió como un shock moral. Bueno, yo creo que el cacerolazo surge a partir de una reacción a ese shock moral. Varias y varios usuarios en las redes sociales, cuando nos enteramos en el momento de la noticia de que habían 70 muertos ese día, creo que eran 71, fue como una conmoción tal. Yo particularmente lo viví con mucha angustia en mi casa y me sentía muy sola con la pandemia y con esto de no poder hablarlo capaz que en una reunión o un asado, que como que haces una catarsis grupal y colectiva de lo que te pasa. Y bueno, se ha intensificado, digamos, el uso de las redes sociales y optando por ese lugar como un método también como para poder exteriorizar estas cosas. Y noté que otras personas como yo también estaban sintiendo lo mismo y estaban sintiendo también la impotencia de no poder salir a manifestarse a la calle y poder decir, che, ¿qué está pasando? Por favor, que alguien haga algo. Y bueno, a partir de eso, que varios notamos como esta necesidad de manifestarnos, encontramos en la cacerola la forma de poder hacerlo respetando los protocolos sanitarios, porque no queríamos tampoco exponernos, ya que estamos justamente protestando para tener mayores cuidados, era como que, bueno, tenemos que hacerlo de la mejor forma correcta. Y bueno, así fue que se encontró de alguna forma el hashtag, empezamos a pensar en eso. Fue como que surgió muy espontáneo, no hay una organización ni nadie que baje línea en esto. Está bueno aclararlo porque generalmente pasa que uno piensa de que hay alguien que dijo, no sé, del Frente Amplio, como he escuchado por ahí, dijeron que hay que cacerolear y todos cacerolean, y en realidad nada que ver. Y lo bueno que tuvo fue que, por ejemplo, yo empecé a hacer placas en redes sociales para poder difundir, porque estudié comunicación y tenía algunos piques de diseño básicos, pero dije, bueno, voy a utilizarlos. Y empecé con el hashtag a sacar algunas placas en conjunto con unas amigas que tenemos un grupito de WhatsApp y todas estábamos como en la misma, conmocionadas y utilizamos redes sociales. Y yo vi como por redes, vi una placa que tenía como una estética y dije, esta estética, si ya funcionó para el primer caceroleo que salió de un día para el otro, hay que usarla. Entonces empecé a mover contactos para intentar encontrar quién había sido la persona que hizo. Logré encontrar al chico que las realizó y me pasó todo lo que es la plantilla de diseños y me dijo, te la paso, haz lo que quieras con ella. Y bueno, le cambiamos un poco los colores y ahí empezamos a hacer como más placas difundiendo con ideas y cosas que surgían de las mismas redes sociales. Es decir, levantando y retomando comentarios que las mismas personas expresaban en las redes y difundiéndolos en modo placa, que bueno, tenía como otro alcance, ¿no? Encontraron la gente, a mí me llevaban placas por redes sociales que no eran las que yo las había publicado, por ejemplo, ¿no? Si publicaba una en Twitter, de repente me llegaba por WhatsApp. Y luego también se vio eso de que se empezó a como masificar, en el sentido de que vi que hay gente que está utilizando las placas, o sea, intentando la misma estética, digamos, pero que no las hice yo. Incluso videos caseros que utilizan esa imagen y bueno, me parece maravilloso porque habla de una reacción de todos y que no es algo que se dé como jerárquicamente o de una dirección, sino de que la gente de forma espontánea está en su casa pensando, bueno, ¿qué puedo hacer yo para cambiar esta situación con las herramientas que tengo? Ahora, la herramienta de la cacerola es algo, lo hablamos hoy, clásico. Quizás pueda sonar atemporal, pero sos muy joven y el caceroleo es algo muy, muy viejo en el país y en el mundo, pero debe ser de las primeras veces, yo no recuerdo alguna otra, que desde lo virtual termina sucediendo algo físico de forma masiva y organizado popularmente. Por lo general en las redes sociales surgen muchas propuestas que quedan en la virtualidad. Uno se puede llegar a conformar si ese hashtag lo vio mucha gente o si estuvo en las tendencias, pero volcar eso a la calle era un desafío que podía fallar, podía fracasar. Vos hablabas que salió de un shock moral que vos sentiste de alguna manera que había mucha gente en la misma, pero ¿pensaste eso en algún momento en decir, bueno, si no pasa nada, bueno, no pasa nada? Bueno, ¿Y qué sentiste también cuando viste la repercusión que tuvo? Mira, en mi experiencia personal, yo vivo en Ciudad de la Costa y no tengo vecinos, no tengo muy pocos vecinos.
Y el primer caceroleo yo caceroleé sola. Y me acuerdo de las palabras de mi novia que me dijo, che, Yani, no da esto, o sea, ¿qué hacemos acá solas? Y le digo, no importa, yo lo necesito, o sea, yo necesito golpear esta cacerola porque me hace bien. Tipo, va más allá de si otro me está escuchando, ¿no? Ojalá me esté escuchando y capaz que está en su casa y dice, la próxima salgo con esta mina que está sola acá, caceroleando y la escucho a lo lejos. Entonces siento que esto que me pasó a mí fue medio lo que le pasó a mucha gente que se encontró de repente solo y que empezó a ver de que no estaba tan solo, porque hubo gente que salió y que de repente salió su vecino que también estaba pensando lo mismo. Entonces, bueno, yo siento de que en este caso, yo no pensé en, bueno, vamos a generar una repercusión. Fue como, bueno, hay que hacer algo porque hay que trascender las redes sociales en este momento en que estamos necesitando encontrar formas o herramientas para protestar o para también manifestar ese sentir que tenemos, que era dolor, angustia y, bueno, también incertidumbre, ¿no? Porque esta situación actual que estamos viviendo, creo que la palabra que define sobre todo es dolor e incertidumbre. Yo lo siento desde ese lugar y creo que las personas con las que he hablado, que han encontrado también en el caceroleo esta herramienta, comparten ese sentir y por eso creo que nos hemos como conectado desde distintos lugares y que ha trascendido también la virtualidad, porque era algo necesario. O sea, era justo el momento en el que la gente necesitaba eso. Y además de esto que hablabas del shock moral, ¿cuáles son los principales reclamos para ustedes a la hora de cacerolear? Porque, perdón, Denis, me parece que los reclamos de Yanina capaz que no son los mismos de otra persona en otro barrio que también está caceroleando. Hay un sentido común, hay una línea, bueno, pero en tu caso, por ejemplo, ¿cuáles fueron? En mi caso fueron, bueno, lo pensé desde el lugar de, yo, hablando ahora que decías que era joven, yo nací en los 90 y caceroleé cuando era niña, tengo fotos caceroleando que son re graciosas, pero que no tenía ni idea, porque lo estaba haciendo mi madre, que tenía todo su sentir y sus cosas, y yo, para mí me trascendía. Pero en este momento me agarró en un lugar donde no estaba, yo no estoy pasando necesidad en este momento, por suerte, pero tengo un montón de conocidos que sí, y eso fue como una de las formas que me movilizó. Por otra parte, la incertidumbre, yo estuve todo el año trabajando. O sea, la pandemia para mí no existió en el sentido laboral y sin embargo también me ha pasado de tener que quedarme en casa en cuarentena por estar en contacto con un positivo en el trabajo y pensar, este mes no voy a cobrar la misma plata que antes y que esto le pase a mucha gente más, es re preocupante. Sobre todo porque no entendemos que hay una ausencia del Estado en materia de garantizar esos derechos que son básicos. Creo que compartimos ese sentir. O sea, que la gente que se suma al caceroleo y que lee las placas y que presenta nuevas propuestas, en general, estamos todos como bastante alineados en lo que queremos. Y creo que es eso, mayor presencia del Estado, mayor ayuda, sobre todo para no solamente la emergencia sanitaria, sino los fallecidos y demás, las cosas que están pasando, sino que también la parte económica, que es fundamental y que en este momento hay muchas personas. Estamos hablando de que más de 300.000 personas han pasado por ollas populares en los últimos meses. Y no hay un horizonte, o sea, no se ve que haya una salida, más allá de que se apuesta a las vacunas como salida momentánea a la crisis sanitaria, digamos, no hay una propuesta para la salida de la crisis económica. Entonces, a mí eso me parece uno de los motivos fundamentales por los que caceroleamos y creo que hay que entender que no es un movimiento que pone palos en la rueda, como he leído y lo tengo que mencionar, vi a algunos legisladores del oficialismo decir que esto era como una forma de desestabilizar al gobierno, o que pretendía eso. Y yo pensaba y digo, bueno, hay que escuchar los reclamos de las personas cuando lo están haciendo, porque quizás si uno se pone en el lugar de que estamos en la grieta y unos contra y otros a favor, dejamos como de ver, bueno, cuál es el sentido real de esta solicitud que hace la gente, ¿no? Y pensando como en eso, se me vino a la mente, bueno, todo esto de que hablaba ahora el politólogo, de que a veces había a favor y en contra con el caceroleo. En este caso yo he visto gente que cacerolea que no es frente amplista y he visto frente amplistas que no cacerolean. Entonces siento de que ha trascendido incluso como las barreras de partido político, de que hay un contexto en este momento que amerita a que hagamos este reclamo, que quizá cambia en un tiempo y se disuelve. Yanina, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hablamos de redes sociales contigo y así fue que arrancó, pero en el bloque que viene vamos a tener a nuestra especialista, nuestra amiga, nuestra columnista estrella, Ana Laura Pérez, que si alguien sabe de redes sociales es ella. Y vamos a estar hablando de este tipo nuevo de protesta que puede arrancar con un simple hashtag, un tatetí en una red social y puede terminar haciendo ruido en toda una ciudad. Todo eso en el último bloque de La Letra Chica.
último bloque de La Letra Chica. Y, Denise, las convocatorias para movilizaciones o diferentes tipos de manifestaciones están instalándose a través de las redes sociales. Nos estamos acostumbrando a esto. Ha habido manifestaciones a nivel global en diferentes países simultáneos que nacieron a través de las redes sociales con sus propias dinámicas y características. Para conversar sobre esto recibimos a nuestra compañera Ana Laura Pérez. Ana Laura, bienvenida. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo andas, Ana Laura? Recién acabo de referirme al hashtag como tatetí, lo cual me dio un poco de vergüenza, pero bueno. Trató a la invitada de joven y habló de tatetí para decir el para hashtag. hacerlo un poco más amplio, porque en realidad yo creo que a mucha gente, y sobre todo de alguna generación, le cuesta entender cómo desde lo virtual termina apareciendo una manifestación en la realidad. ¿Cómo se instaló el tipo de convocatoria en redes sociales? ¿Cuándo empezamos a usar las redes sociales para convocarnos o para juntarnos a hacer algo específico de protesta? Bueno, si bien hubo otros episodios anteriores a eso, mucha gente considera la primavera, lo llamado la primavera árabe, como uno de los primeros episodios en los que desde las redes sociales se convocó a manifestaciones o a marchas o a manifestarse en las calles. Después ha habido otros momentos en diversas partes del mundo. De hecho, hay países en los cuales se utiliza, por ejemplo, en China los gobiernos controlan el uso de las redes sociales para convocar. Entonces se han ido moviendo de una red a otra las convocatorias y se han ido usando códigos o incluso en algunos casos cartelería en la calle. Eso es bien interesante, cómo empieza como a cruzarse lo analógico con lo digital. Cartelería con códigos QR o con códigos determinados para levantar la ubicación de donde es una marcha determinada, por ejemplo. Ana Laura, estábamos bastante acostumbrados a que haya un convocante claro, una organización social, un partido político. Esto cambia un poco la jugada de cómo han sido las convocatorias en general desde los distintos movimientos sociales, porque parecería ser una gran autoconvocatoria. ¿Cómo funciona esto? Bueno, como casi todas las cosas, tienen un componente positivo, yo creo, y uno que tal vez no sea tan positivo, o al menos no tan transparente. Una cosa que tienen muy positiva las convocatorias de este tipo que surgen de las redes, es que las redes generan horizontalidad, ¿sí? Justamente construyen ecosistemas en los cuales alguien puede construir o al menos plantearse la posibilidad, en algunos casos con mayor éxito, como decía Diego hace un rato, en algunos casos no generando mucho más allá de las redes sociales eso que está buscando, pero en otros casos sí, pero hay una horizontalidad que permite justamente el surgimiento o el crecimiento de movimientos que no vienen de ninguna organización específica, sino que surgen de ciertas cuestiones de la sociedad civil o de intereses específicos. En Uruguay eso se vio antes de esto en general en temas relacionados con el bienestar animal. Ahí hubo, desde hace unos años, un uso como muy fuerte de las redes sociales para autoconvocarse a protestas determinadas. La parte mala, podríamos decir la parte no tan positiva de esto, es que las redes, como ya hemos hablado algunas veces, y en este caso también, son plataformas que no son del todo transparentes. Entonces, yo puedo hacer parecer a veces que hay cosas que son autoconvocadas y no lo son. Eso tiene un nombre, digamos, y se utiliza, por ejemplo, en lo que tiene que ver con... se llama aeroturfing, ¿sí? Tiene un nombre extraño porque viene de una marca de pasto sintético, ¿sí? Como nosotros le decimos championes a los championes, es una marca de pasto sintético y el concepto viene de algo que parece una cosa, pero en realidad es otra. Uno de los casos más conocidos, ¿sí? Fue y estuvo relacionado con, y de hecho sigue el tema bastante, es lo que tiene que ver con la formación de un sindicato de empleados de Amazon. Amazon estaba muy contraria a la formación de un sindicato y empezó a generar como una serie de
perfiles de supuestos empleados de Amazon que manifestaban que no estaban de acuerdo con eso y les encantaba trabajar ahí. Después se descubrió que en realidad sí eran empleados, pero que Amazon había organizado ese movimiento y les pagaba para hacer esas manifestaciones eventualmente espontáneas. Eso se conoce como astroturfing, y viene del nombre del pasto sintético. Entonces, ahora, a veces también puede pasar eso. Sí, dime. No, Ana Laura, ¿sabés qué? Pensaban en las trampas que tienen las redes sociales, como esto que decís vos, que te hacen ver una cosa, parecer que es una cosa y ser otra. Y, por ejemplo, hemos visto el mismo hashtag usado, pero en sentido contrario. Otra cosa que pasó, y no hace mucho, es que algunos grupos se apropien de un hashtag, que es una convocatoria, y te pongan videos de jóvenes coreanos bailando. Diluyendo de alguna manera lo que es el hashtag. Yo entro y veo que son coreanos bailando y salgo de ahí. No sé qué significa, por ejemplo, el Uruguay cacerolea. O sea, como que también en las redes sociales se juega un partido que es relativamente sucio, por decirlo de alguna manera. Hay como una especie, el hashtag también es en algún punto un territorio, ¿no? Un territorio de significación por el lugar que ocupa cuando vos lográs meterlo como trending topic. Entonces, ¿qué es lo que aparece cuando un usuario hace clic en un hashtag que figura como trending topic? Esto es que logra posicionarse como uno de los hashtags más usados. En realidad la definición de un trending topic no necesariamente es solamente la cantidad, hay una definición geográfica. De hecho, por ejemplo, en Twitter están personalizados. Vos podés ver los globales o los puntuales para tu área o los propios de, digamos, los que atraviesan tu algoritmo, o sea, que son específicamente para vos, ¿sí? Los que están como customizados. Pero se convierten también en algún punto en un sistema de distribución de contenido, o sea, yo puedo leer desde un hashtag. Entonces, ahí es donde se juega esa batalla de qué es lo que veo primero cuando hago clic en un hashtag. Entonces, a veces lo que ocurre es que alguien lo piensa de una manera, pero se construye una lucha territorial, simbólica, por el dominio de ese hashtag. Entonces pasa así que a veces mucha gente lo usa para decir todo lo contrario a lo que ese hashtag estaba buscando originalmente. Ana Laura, como, bueno, todas las expresiones sociales también terminan siendo de alguna manera terrenos en disputa. Hoy las redes son territorios en disputa. Y muchas veces esta disputa, ya lo vimos hace algunos programas, se torna una disputa agresiva, violenta, que rompe de alguna manera lo que serían las formas civilizadas. ¿Hay algo que regule esto? Y también preguntarte cuánto de esa disputa que vemos en las redes sociales y que muchas veces es tan feroz, ¿se traduce en la vida real, en la vida no virtual? ¿O hay una performatividad exacerbada de la violencia? Sí, arranco por el final, digamos, de tu pregunta, Denise. Sí, yo creo que hay como una exacerbación de la violencia en redes que después, en la práctica, al menos en Uruguay y en muchos países, pero ha habido en algunos países episodios de violencia exacerbada en las redes que terminan llegando al territorio, digamos, de lo real, de lo analógico, llamémosle de esa manera. Pero sí hay, por esto que hemos hablado otras veces, además de no ver al otro, después no termina necesariamente llegando a esos niveles de violencia. Incluso a veces está bueno que ciertas manifestaciones o convocatorias de las redes sociales lleguen al territorio de lo real, porque justamente le bajan mucha presión. Digamos, yo creo que por ejemplo, en este caso, golpear una cacerola, lo decía Janina muy bien, libera algo y le baja presión, ¿no? Entonces, probablemente baje mucho el nivel de violencia, que puede hacer cosas que van por otros caminos. A veces en otros casos no es tan así, pero en general sí. Y para contestarte la primera parte de la pregunta, y no, en general las redes sociales, digamos, está regulado por las leyes de cada país que las redes sociales no cumplen. Y es difícil, no ha habido muchos casos en los que vos puedas, es muy difícil probar a nivel judicial que, por ejemplo, determinados episodios de violencia están
directamente vinculados con una construcción de violencia desde las redes. Recién ahora estamos como entrando en el territorio de que se ha empezado a establecer, digamos, Naciones Unidas ha manifestado preocupación por el vínculo entre determinados discursos, por ejemplo, de odio y la agresión a determinados colectivos. Bueno, perdón, Ana Laura, lo que pasó en el Capitolio. Bueno, ese es un caso, a eso iba, lo que pasó en el Capitolio ha sido un caso testigo en ese aspecto. De todos modos, todavía desde el punto de vista judicial no se ha responsabilizado directamente a las plataformas. De hecho, por ahora se ha responsabilizado muchísimo más a la gente directamente y a los movimientos que a las plataformas. Y en el caso de, sí, de alguna responsabilidad hacia las plataformas, se ha responsabilizado a plataformas, digamos, mucho más, digamos, marginales, como lo que sería 8chan o 4chan, que son plataformas de microblogging, podríamos decir, donde se permite todo lo que no se permite en lo que nosotros llamamos las redes sociales. Y en esas plataformas hay grupos específicos, en particular en 8chan hay grupos específicos de grupos que se llaman QAnon, que es como para otro programa, que es QAnon y cómo funciona, pero QAnon está sindicado como el grupo específico detrás de lo que fue la irrupción al Capitolio. Si vieron, todos tenían Qs en la ropa, etc. En esto que decías, Ana Laura, si bien no hay una regulación específica para las redes sociales, en nuestro Código Penal hay delitos que son aplicables, como es el caso de la difamación y las injurias, los delitos de discriminación, los delitos de odio, que nuestro Código Penal penaliza hasta con prisión. ¿Han habido algunos ejemplos de algunas judicializaciones de esto? Algunas mujeres en particular que han sido muy atacadas. Hoy veía una diputada que también resolvió llevar un caso de difamación a delitos informáticos. ¿Cuánto de las herramientas que tenemos, que son el Código Penal y la judicialización cuando estamos ante un hecho de apariencia delictiva, tiene sentido en el caso del ejercicio de las redes y puede llegar a ser algo que de alguna manera le ponga un límite a una violencia que a veces parece desmedida? A veces, exacto, por eso digo que, digamos, el marco legal para esto ya existe, ¿no? O sea, es el marco legal que existe. Después está en cada uno poder decidir llevar esto. A mí me parece un caso muy interesante por el nivel de dedicación que ella le está poniendo a dar esa batalla, me parece muy significativo, es el caso de Florencia Storey, por ejemplo, hija del ex vicepresidente, ex ministro de Economía, que ha llevado esto más de una vez esto a la justicia por la circulación de desinformación en torno a su figura y ha logrado retractaciones más de una vez y pedidos de disculpas desde la justicia, por ejemplo, pero eso también en general desgasta y produce hay que tener tiempo y dedicación para eso, pero sí, hay varios antecedentes. Hay un antecedente del año pasado, el anterior, relacionado con el presidente de la República también, y un par de antecedentes relacionados con la ex candidata a la Intendencia de Montevideo, por la coalición multicolor, Laura Raffo, que también hizo una serie de denuncias asociadas a la circulación de fotografías difamatorias alrededor de su persona. Y ahí creo es importante también aclarar que más allá del anonimato en las redes sociales, más allá que los usuarios sean anónimos, a través de delitos informáticos sí se puede averiguar quiénes son esas personas físicas a través de la identificación del IP y claramente una individualización de ese delito, ¿no? A veces es la IP, a veces cuando hay, por ejemplo, la intención de generar lo que se llama alcance pago, hay una tarjeta de crédito a veces porque alguien paga por amplificar ese mensaje, entonces hay incluso un método de pago que en general en estas plataformas es una tarjeta de crédito, por lo cual hay datos. A veces en el caso de que se generen, hay casos donde se generan, por ejemplo, sitios web específicos, o sea, y desde las redes se lleva a esos sitios con supuestas noticias, por ejemplo,
que manejan información falsa o difamatoria. Se puede hacer lo que se llama el juiz, que en algunos casos permite detectar quién tiene ese dominio registrado a su nombre. También hay maneras de burlar eso, ¿no? Se puede registrar a nombre de una empresa que uno compra y que sea imposible de rastrear, pero ha habido casos donde uno puede detectar a partir de una dirección, por ejemplo, o a partir de un nombre, quién está generando eso. Sí, y eso en delitos informáticos incluso puede pedir que las plataformas le faciliten datos. La realidad es que en Uruguay, salvo delitos relacionados con la vida o con menores de edad, abuso sexual, secuestros o desapariciones, las plataformas suelen ser muy renuentes a dar información, pero ha habido algunos casos donde la han dado. Lo raro igual es que esto que están preguntando es sobre anónimos, pero muchas veces se da en nuestro país que lo hacen dirigentes políticos, donde no hay que investigar nada, básicamente ya sabemos quiénes son. Yo le tiro una idea a la justicia y es que empiecen a cobrar plata más que pedido de disculpas. Multas económicas. Conozco gente que sería millonaria recibiendo esos pesitos. Ana Laura, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Por favor, muchísimas gracias a ustedes. Un beso grande. Muchas gracias. Denise, nos vamos y adelantando algo de mañana, hay un término en nuestro país que siempre se usa y muchas veces no llegamos a entender del todo de qué se trata porque como en casi todos los temas en nuestro país hay muchas maneras de verlo y es la laicidad. Nos vamos a meter de lleno mañana con la laicidad en Uruguay. Otro término en disputa. Sí, señor. Hasta mañana.